Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, mis hermanos, arrancamos puntual en honor a todos ustedes que han estado aquí desde temprano. Así es que bienvenidos a su redil. Como les decía en el chat, pues ya estamos llegando al cierre de su curso Redil 3. Así es que ya se van a graduar, ya casi. Así es que nada, mis hermanos, vamos a iniciar esta noche con una oración. Así es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te damos las gracias, mi Dios, por esta tarde que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta lluvia. Te damos las gracias porque pasó antes de nuestra clase para que no vayamos a tener interrupciones eléctricas o de falla de internet. Te queremos entregar esta hora en la que vamos a estar hablando de ti y recordando todos esos poderosos mensajes que tú nos has traído a lo largo de este curso. Te queremos pedir, Señor, de una manera especial por todas aquellas personas que de alguna manera sí han estado afectadas por esta lluvia, para que tú los abraces, para que tú pues lleves ayuda a donde se necesite. Te queremos pedir por todos aquellos hermanos que pues aún no se han conectado, para que tú pongas y siembres en su corazón ese deseo de venirte a escuchar en esta hora, Señor. Queremos desde ya abrir nuestros corazones, queremos ser esa tierra fértil para ti, Señor. Queremos que apagues y que nos hagas sordos a todo aquello que nos quiera distraer en este momento, para que podamos concentrarnos en ti, para que podamos tener un corazón dispuesto y abierto para todo aquello que tú quieres decirnos esta noche. Gracias, mi Señor Jesús, por este momento. Te entregamos todo lo que vayamos a hablar. Te entrego, Señor, mis labios y mi boca para que los selles con tu Espíritu Santo y que seas tú quien venga a hablar por mí. Y Espíritu Santo, te invitamos a ti, a cada uno de nuestros hogares como invitado especial, para que nos acompañes y nos hables y nos susurres a nuestro corazón aquello que tú sabes que necesitamos. Gracias, bendito Padre Celestial, y nos quedamos reunidos en tu nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente. Ahora lo que vamos a tener es un taller que va a resumir básicamente las últimas 5 clases que hemos tenido en el curso. Ya la última clase que nos dio Karen fue, digamos que el último nuevo tema que íbamos a introducir, ¿verdad?, en este redil. Y ahora lo que el Señor trae para ustedes es un resumen. Alguna manera es volver a tocar todos aquellos puntos importantes de las últimas 5 clases para que lo volvamos a refrescar en nuestro corazón. Es el momento también, si el Señor en algún momento les pone el deseo de querer testificar alguna vivencia en sus vidas que sea que tenga que ver con el tema, con alguno de los temas que vamos a resumir ahora, pues no tengan pena en levantar su manita, aquí en su manita virtual, y con gusto pues les doy la palabra para que puedan pues testificar en las maravillas que el Señor pues estoy segura que ha hecho en sus vidas. Así es que si mal no recuerdan, mis hermanos, las últimas clases fueron divididas como en 3 grandes temas,
¿verdad? El primer tema que hablábamos y que introducimos en esta última parte del curso fue el que tenga oídos, que escuche, ¿verdad? Ese fue el primer tema que abordamos. El segundo tema que abordamos, y ese lo dividimos en 2 clases, ¿se recuerdan? El segundo tema que hablamos fue orar siempre, apartarse para orar, ¿verdad? Ese tema también se dividió en 2 clases. Y el último tema que hablamos la semana pasada, que nos trajo Karen con mucho amor, fue cumplir la voluntad del Padre. Así es que les pongo como en grandes rasgos cuáles fueron esos temas grandes, y ahora vamos a hablar un poco más y vamos a resumir un poco más de qué trataron todos estos temas, qué es lo que el Señor nos dijo, qué es lo que el Señor nos quiere recordar de cada uno de estos grandes temas. Entonces, volviendo al primer tema, que era el que tenga oídos, que escuche. En este tema en particular, mis hermanos, el Señor lo que nos quiso revelar, lo que nos quiso transmitir, era que tuviéramos la certeza que el Señor tiene un plan distinto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos conocer ese plan. Yo estoy segura que aquí todos estamos curiosos de conocer cuál es ese plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y para poder seguirlo y obedecer fielmente el plan que Él tiene, pues nosotros tenemos que saber y tenemos que aprender a escuchar su voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería decir con ese tema? El que tenga oídos, que escuche, ¿verdad? Y para poder responder a esta pregunta, analizamos una cita. Si mal no recuerdan, era una cita muy linda que era San Mateo 13, versículos del 1 al 9. Y se les voy a leer a continuación nuevamente. Dice la palabra del Señor: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 70, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, palabra de Dios. Entonces, esta cita, mis hermanos, como lo que queríamos y lo que pusimos en comparación en esa clase, si mal no recuerdan, es que comparábamos esa parábola a nuestra vida, ¿verdad? Para empezar, el mensaje de la parábola del sembrador, el Señor nos muestra, digamos de alguna manera, cómo la semilla simboliza esa palabra, ese mensaje que es plantado en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cómo esa semilla tiene diferentes efectos en cada persona. Lo importante de esta parábola, mis hermanos, era que nos diéramos cuenta, y es que si no lo habíamos reflexionado, que lo reflexionemos ahora, y que reflexionemos qué tipo de terreno es nuestro corazón para la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir qué tipo de terreno? A eso me refiero, mis hermanos, a que el terreno es, digamos, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tratemos de identificar. Aquí el Señor nos hablaba de el terreno pedregoso, el terreno que no era muy profundo, el terreno que estaba muy, muy al borde, ¿verdad? Y que se secó muy rápido, y el terreno que no era muy profundo porque se ahogó, ¿verdad? Entonces, ¿será, mis hermanos, que nuestro corazón es un corazón duro? ¿Cómo está nuestro corazón ahorita? Analicémoslo, reflexionémoslo.
¿Será que nuestro corazón es poco profundo? ¿Verdad? Que todo aquello que nos dicen como que como que lo escuchamos, pero no penetra en nuestro corazón. No logramos que eso haga un cambio en nuestra vida. ¿Será que tenemos un corazón a medias? ¿Verdad? Que empezamos a hacer esa lucha, ¿verdad? Empezamos a tratar de cambiar, pero lo dejamos a medias todo. ¿O será, mis hermanos, que realmente tenemos un corazón sencillo? Y si sí tenemos un corazón sencillo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues qué bendición que tenemos un corazón sencillo, porque así es como el Señor nos pide. El Señor lo que nos está pidiendo es que nuestro corazón sea ese terreno fértil, ese corazón sencillo, en la que podamos tener esa apertura de poder aferrarnos a la palabra de Dios y de poder seguir ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta clase también aprendimos que para poder escuchar a Cristo tenemos que permitir que el Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Hablábamos que teníamos que tener como hijos de Dios, de verdad debemos de tener un deseo genuino, un deseo sincero de querer agradar a Dios con nuestras vidas y de luchar día a día, mis hermanos, por poder borrar o por poder eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos separa de Dios. Eso es como esa lucha espiritual, interna, individual que cada uno de nosotros tenemos, y lo importante es tener ese deseo genuino, porque al tener ese deseo genuino, eso es lo que nos va a estar impulsando a querer tener ese corazón dispuesto y abierto a escuchar el plan del Señor en nuestra vida. Entonces, también nos hacíamos la pregunta en esa clase, mis hermanos, que, claro, estamos como poniendo todo en perspectiva de qué quiere decir el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? Entonces también nos hacíamos la pregunta, entonces, ¿cómo es que nos va a hablar el Señor? ¿A través de qué medios es que nos va a hablar el Señor? Y hablábamos que el Señor nos va a hablar a través de diferentes vías, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y narrábamos de que el Señor a veces puede utilizar la naturaleza para hablar con nosotros. Hablábamos de que tal vez en un bello atardecer el Señor simplemente lo que nos quiere decir y nos quiere transmitir es esa paz, por ejemplo, ¿verdad? Es como ahorita, ¿verdad? Que pasó la gran tormenta, pero ahorita ya como que se aclaró, ya se puede ver, por lo menos uno ve hacia afuera y ya pues se ve la luz de la calle, ¿verdad? Entonces como que ya pasó la tormenta y el Señor viene y nos trae la paz, nos trae la calma. Entonces el Señor a veces nos habla de una manera sencilla a través de la naturaleza. También, mis hermanos, el Señor nos habla a través de diferentes acontecimientos que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Nos habla sobre todo, vea, a través de las personas que nos rodean. Hablábamos que el Señor a veces utiliza a nuestro cónyuge, utiliza a nuestro pastor, utiliza a un sacerdote, utiliza a nuestros padres para hablarnos, para darnos algún mensaje, ¿verdad? Y a veces, no sé si les ha sucedido que a veces usted está como queriendo tomar una decisión o está debatiendo si lo que hizo estuvo bueno o estuvo malo, y viene alguien, o viene su esposo o viene su esposa y le dice, y le da un mensaje que le confirma aquella duda que usted tenía, ¿verdad? Eso es el Señor hablándole por medio de otras personas, por medio de las personas que nos rodean. También el Señor nos habla, obviamente, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? No es lo mismo leer una promesa que el Señor a mí me hizo, me va a decir algo distinto
ahorita que probablemente en 10 años que vuelva a leer esa cita, ¿verdad? El Señor, la palabra del Señor es, no pasa, ¿verdad? No pasa de moda. La palabra es siempre auténtica y está siempre como al día. Entonces, si a nosotros nos parece que esta cita ya la habíamos escuchado, ya la habíamos leído, o tal vez en alguna profecía alguien nos las había regalado, eso no quiere decir de que esa cita pierde vigencia, sino que esa cita puede decirle algo más a usted más adelante y algo distinto de lo que le dijo ahorita, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios muchas veces nos confirma, o muchas veces puede ser un jalón de oreja, ¿verdad? Que el Señor nos esté dando a través de su palabra. El Señor también nos habla a través de nuestra conciencia, ¿verdad? Porque nosotros estamos todos aquí convertidos y de alguna manera nuestra conciencia está más alerta, ¿verdad? Al Señor. Entonces, nuestra conciencia nos va a ir dictando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y muchas veces cuando tenemos ese como sentimiento de, no, ¿verdad? Quizás no hubiera dicho eso, no lo hubiera gritado así, ¿por qué me enojé por esa discusión que no valía la pena? Esa es nuestra conciencia, pero es el Señor que nos está tratando de hablar, ¿verdad? Por medio de nosotros mismos. También, obviamente, a través de nuestra oración personal es quizás el medio más frecuente que el Señor va a tratar de usar para comunicarse con nosotros, para hablarnos, ¿verdad? A través de la iglesia, a través de una homilía, a través de algún mensaje de algún sacerdote, también nos va a hablar el Señor. Y sobre todo, mis hermanos, a través del Espíritu Santo. Si nosotros estamos constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas, que revolotee sobre nosotros, el Espíritu Santo va a hablar y va a actuar, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, puede escoger cualquiera de estos medios que hemos mencionado para poder indicarnos cuál es el camino que debemos de seguir, dependiendo en el momento de vida que nos encontremos. Lo importante acá, mis hermanos, es que debemos estar atentos a esos medios. Debemos estar con nuestros oídos espirituales abiertos, ¿verdad? Para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Y para poder también a veces hacerle consulta al Señor en nuestra oración personal. Por ejemplo, tal vez si no lo tenemos claro, podemos decirle en nuestra oración, Señor, ¿y cuál es ese llamado el que tú me estás haciendo? ¿Verdad? El Señor tiene un llamado específico e individual para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo, digamos, alguna situación difícil en la que estamos pasando, probablemente usted tal vez se está quejando de su trabajo, o tal vez está teniendo problemas con su familia, o tal vez está atravesando alguna prueba. Y probablemente cuando usted le hace la consulta al Señor, Señor, ¿y tú qué me estás llamando a hacer en esta prueba? ¿O qué quieres de mí en esta prueba? No solamente porque usted doble rodillas, el Señor mágicamente va a cambiar esa prueba, ese mal trago de que está pasando en su trabajo. No es que lo va a cambiar de la noche a la mañana, pero la situación probablemente va a mantenerse igual a como está. Lo que va a cambiar, mis hermanos, es que Él va a obrar en nosotros. Nos vamos a unir más al Señor y por lo tanto vamos a poder transformar nuestra manera de ver ese problema, esa dificultad, esa prueba. Y el Señor lo que quiere primero es cambiar nuestro corazón para que cambiando nuestro corazón, como decíamos al inicio, de tener un corazón sencillo y abierto, podamos nosotros tal vez
pasar por esa prueba de la mano del Señor y de una manera distinta, ¿verdad? Cuando el Señor nos da una misión especial, mis hermanos, no significa que las cosas vayan a ser fáciles, pero sí debemos de verlo con ojos buenos, porque es una oportunidad que el Señor nos está dando para poder clamar al Espíritu Santo y que sea Él quien nos capacite y que nos demos cuenta que si no es por Él, que Él está actuando en mí, pues yo no voy a tener la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he compartido en el pasado que para mí, cuando el Señor me hizo el llamado, y me lo hizo a través de varias personas, y yo me hacía la sorda, mis hermanos, que me hizo el llamado a este ministerio, me lo dijo por 2 años, me dijo el Señor que Él me quería en este ministerio. El primer año me hice la sorda, dije, no puede ser, o sea, quizás yo estoy entendiendo mal ese llamado que el Señor me está queriendo hacer. Y me hice la sorda. Pero vino el siguiente año en el retiro de compromiso y me volvió a hacer el llamado y me lo confirmó a través de otro hermano, de otro servidor. Me lo confirmó también a través de mi esposo. Mi esposo me dijo, yo creo que tú deberías de estar en el ministerio de enseñanza. Y yo dije, ya no me puedo seguir haciendo la del ojo pacho, ¿verdad? Pero claro, en mí no era una misión fácil. Para mí no era algo sencillo de decir, yo no me creía lo suficientemente capacitada, yo no me creía yo con la habilidad de poder estar en este ministerio. Y el Señor me encomendó este servicio, ¿verdad? Y yo de verdad, como les decía, yo le puse muchas trabas al Señor. Yo le decía, Señor, yo no creo que yo pueda pararme enfrente de otros hermanos a hablar de ti. Señor, yo creo que no estoy capacitada a dar clases de ti. Yo no soy maestra de profesión, decía yo. Estoy segura que hay otros mejores que yo. Estoy segura que yo estaba pequeña. Yo me sentía pequeña a nivel no de edad, sino que a nivel de recién convertida, por decir algo, por decirles eso. Sentía yo, Señor, yo solo llevo 1 año, 2 años sirviéndote. ¿Cómo es que yo voy a estar lista para llevar este gran servicio? Mis hermanos, el Señor, en ese momento yo lo que hice fue de verdad doblar rodillas, de verdad entregarme al Señor y de verdad decirle, Señor, bueno, si tú me estás haciendo este llamado, yo ya no me puedo seguir haciendo la sorda, porque mi conciencia no me dejaba tranquila que yo me estaba haciendo la sorda, ¿me entienden? Entonces, se lo entregué al Señor, le dije, Señor, tú sabes para qué me estás llamando y yo sé que tú me vas a capacitar, yo sé que tú me vas a dar la habilidad, yo sé que tú me vas a dar el tiempo. Y mis hermanos, la verdad que para la gloria de Dios, el Señor lo he sentido conmigo presente en el tiempo que yo llevo en este ministerio. Claro, existen nervios. No les voy a decir que yo no me pongo nerviosa cada vez que yo tengo que dar una clase y que les tengo que hablar. O que a veces yo misma estoy desarrollando la clase y digo, ¿será que esto es lo que necesitan escuchar los hermanos? Pero al final, mis hermanos, cuando uno pone todo en oración, cuando uno se lo entrega al Señor, realmente que nos damos cuenta que el Señor no nos va a dar una misión o no nos va a encargar un servicio, ¿verdad? En el que nosotros no lo podamos llevar, ¿verdad? Porque saben que este testimonio realmente para mí es, en resumidas cuentas, que es que en nuestra debilidad el Señor va a mostrar su grandeza. El Señor se va a glorificar si uno es de corazón sencillo y tiene un corazón dispuesto a agradar al Señor.
Así es que yo los invito, mis hermanos, a que si ustedes han sentido el llamado de algo, no necesariamente a algún servicio de la Comu, sino que si ustedes han sentido, me voy a inventar, si ustedes son jóvenes y tienen una relación de X años con su novio o con su novia y ustedes tienen el llamado al matrimonio, no le tengan miedo, ¿verdad? Porque el Señor los va a capacitar, el Señor los va a llenar y se va a mostrar y va a glorificarse en su grandeza, en esos miedos que probablemente uno pueda tener de dar un paso tan grande como es dar un paso al matrimonio, ¿verdad? O si tienen miedo, los jóvenes hoy en día que existen mucho temor a, no estoy lista para formar una familia, no estoy lista para tener un bebé, porque es una gran misión, ¿verdad? Y entonces se llena de esos pensamientos negativos, probablemente que no estoy lista, que estoy muy chiquita, o que estoy muy chiquito, o que el trabajo que tengo todavía no es estable, entonces no puedo hacer eso. Todas esas cosas, mis hermanos, son pensamientos del mundo. Y debemos de recordarnos que el Señor no nos va a dar una misión que no podamos llevar. Eso es lo que quiero transmitirles al final, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos, juega un rol súper importante en nuestras vidas para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad, nosotros tenemos que pasar por un proceso de limpieza y por un proceso de purificación, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a ocupar de hacer ese cambio en todas esas cosas que nos apartan del Señor. Por ejemplo, se va a encargar de cambiar nuestra soberbia por humildad. Se va a encargar de cambiar nuestra avaricia por generosidad. Se va a encargar de cambiar nuestra pereza por diligencia, mis hermanos. Nuestra lujuria por castidad. Y en este proceso, mis hermanos, probablemente lo podamos sentir un poco doloroso, porque claro, lo que está cambiando en nosotros son esos viejos hábitos, son estas viejas vestiduras, son esos malos hábitos en lugar de viejos hábitos, ¿verdad? Entonces, cuando algo ya se ha vuelto hábito en nosotros, claro que cuesta cambiarlo, ¿verdad? Pero esto es morir a nuestra carne, mis hermanos, para que nosotros podamos estar limpios, para dejar fluir y poder escuchar con claridad al Espíritu Santo. Y entonces, después que nosotros pasemos por este proceso de purificación, claro, lo pasamos en nuestro retiro, fue un proceso profundo, ¿verdad?, de limpieza. Pero eso no quiere decir que hoy en día, aquí afuera en el mundo, no nos volvamos a ensuciar. Claro que nos volvemos a ensuciar. Aquí no somos perfectos y lo sabemos. Y estamos en el mundo y hay tentaciones y a veces estamos tratando de construir ese corazón espiritual y a veces se cae porque caemos en la tentación. Entonces debemos de aceptar con humildad que no somos perfectos y que tenemos que morir a nuestra carne día a día, ¿verdad? Entonces, al aceptar con humildad esa limpieza y aceptar que necesitamos ser purificados por el Espíritu Santo, vamos a poder empezar a construir ese templo interior, ¿verdad? Pondrá en nosotros un espíritu de adoración, pondrá en nosotros gozo, alabanza, ¿verdad? Y sobre todo, mis hermanos, pondrá un espíritu dócil a Él. Entonces, eso en breves cuentas era lo que tratamos en esa clase de el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? En esas dos clases. Luego, mis hermanos, pasamos a hablar del tema de la oración. Hablábamos la importancia de que es apartarnos para tener ese momento de oración con el Señor, ¿verdad? Hemos insistido a lo largo del curso, María José, Ronald y yo, la importancia y la necesidad que tenemos nosotros de orar,
¿verdad? La necesidad de tener la oración en nuestras vidas. Todos aquí estoy segura que estamos conscientes que el mismo Jesús es el que nos dice que para poder estar con Él y para poder amarlo, debemos de conocerlo. Y no hay otra manera, mis hermanos, de conocerlo si no es por medio de una comunicación con Él. Y cuando yo digo a una comunicación, me refiero a poder construir una oración, un diálogo con Él. Recordemos brevemente la definición de lo que es la oración. Y hablábamos que la oración consiste en elevar nuestro corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación, en un momento íntimo con el Señor, ¿verdad? Entramos establecemos esa amistad con Dios. La oración, mis hermanos, es la elevación del alma a Dios o nuestra petición al Señor de nuestros deseos, pero la verdad es que la idea es ponerlo a que se haga la voluntad de Él. No podemos pretender, mis hermanos, que vamos a poder tener una relación cercana con nuestro Señor sin conocerlo, ¿verdad? No podemos pretender que vamos a tener una buena relación con el Señor solamente yendo a misa los domingos, por ejemplo. Nosotros debemos de tomarnos el tiempo de conocerlo cada día más. ¿Y cómo, mis hermanos? Podemos hacerlo, como hemos mencionado anteriormente, a través de su palabra, ¿verdad? Leer cómo actuaba, qué hacía Él en ciertas ocasiones, cómo reaccionaba, cómo se sentía, cómo demostraba su amor a los demás, ¿verdad? Otra manera de obviamente seguirlo conociendo es asistiendo a nuestro redil, ¿verdad? Yo estoy segura que todos nos alimentamos en este espacio de Él, lo conocemos más, nos enamoramos más de Él. Yo me enamoré más del Señor asistiendo a mi redil. En la Eucaristía, por supuesto, ¿verdad? Podemos conocer las maravillas y las grandezas que el Señor hace a través del testimonio de otros hermanos. Pero sobre todo, mis hermanos, no hay mejor manera para conocer al Señor si no es a través de nuestra oración personal. Orar, mis hermanos, para nosotros debe ser como un impulso automático, casi que tenemos nosotros para poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conversión. Debe de ser el sostén, la oración debe de ser el sostén de nuestro trabajo, de nuestras familias, de nuestra vida personal, de nuestra vida en comunidad. Debe de ser, mis hermanos, la oración la fuente de energía para todo lo que hagamos. Como respirar, casi que, ¿verdad? Que si uno no respira, siente que se está muriendo. Así deberíamos de sentirnos, que si no oramos, que sentimos que ya no podemos. Es por eso, mis hermanos, que debemos de poder organizar nuestro tiempo para poder apartar un momento de tener con el Señor ese momento en el que vamos a estar dispuestos a recibir todo aquello que el Señor nos quiera dar, ¿verdad? Es el momento perfecto en el que nosotros vamos a apartar para desahogarnos con el Señor, para contarle cómo nos sentimos, si hicimos algo bueno, si nos arrepentimos de algo que hicimos, si estamos felices, si estamos tristes, si estamos molestos con alguna situación. Es el momento de abrirle nuestro corazón. Es un momento en el que vamos a apartar para alabarlo, para glorificarlo. En esa clase, mis hermanos, veíamos nos hacíamos la pregunta, ¿y cómo aprendo a orar? ¿Verdad? Porque yo me recuerdo que yo decía, ¿y cómo oro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Y mis hermanos, orando se aprende orando. Nuestro impulso siempre debe de ser tener ese deseo de tener a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos hará
nos hará casi que de alguna manera nos hará estar buscando tener esa comunicación con nuestro Padre. Yo lo que quisiera decirles de esto, mis hermanos, es que usualmente y tristemente hay muchos hermanos que probablemente no conocen también al Señor, que esperan a que llegue una prueba o que esperan a que llegue una crisis para buscar la oración. Esperan a que llegue una crisis de salud para poner en cadena de oración a esa persona, o esperan que no sé, esperan como ese momento difícil a que llegue a su vida para poder buscar al Señor. Y aquí mi llamado es que no permitamos que llegue esa crisis a nuestra vida para buscar la oración. Al contrario, si la crisis llega, porque no les estoy diciendo que con orar no van a llegar esas crisis, pero lo que les estoy tratando de transmitir es que esa crisis llega a nuestra vida cuando nosotros nos estamos alimentando con la oración, ¿verdad? Que le pidamos al Señor que aumente la sed que podamos tener de Él todos los días, en todo momento, mis hermanos. Reflexionábamos también la cita de San Mateo 6:6 y voy a leérselas. Leo para ustedes. Dice: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y orando, no seas hablador que por mucho hablar piensen ser escuchados, porque tu Padre sabe de todas las cosas de que tú tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Palabra de Dios. El Señor lo que nos quiere decir en esta cita, mis hermanos, es que nuestra oración debe de ser íntima y espontánea con Él. No llena de palabras elevadas, no llena de palabras rebuscadas. Al contrario, empecemos con: aquí estoy, Señor. Háblame, aquí está mi corazón. Te abro mi corazón. Revela a mi corazón eso que tú necesitas de mí, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, sabe qué es lo que necesitamos antes que Él ya sabe lo que nosotros le vamos a llegar a pedir. O sea, la oración no es... Claro que sí le podemos pedir un milagro, no les estoy diciendo que no. Claro que le podemos pedir que nos ayude, claro que le podemos pedir auxilio. Pero el Señor ya sabe eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos abrir nuestro corazón. No solamente llegar como: Señor, ayúdame a salirme de esta prueba, de este lío en el que me metí, sino que decir: Señor, ¿sabes qué? Me metí en un lío porque fui desobediente, porque fui orgullosa, porque fui soberbia, porque le alcé la voz a mi jefe, porque no me pude controlar. Eso es lo que el Señor quiere, que abramos nuestro corazón y que podamos buscar tener esa unión profunda con Él. El Señor lo que quiere, mis hermanos, y lo que nos pide es que tratemos de parecernos más a Él, que seamos como Cristo, ¿verdad? Que tratemos, en la medida de lo posible, poder imitar a Jesús en nuestras vidas. Aprendimos, mis hermanos, que Dios nos pide que nos mantengamos constantes y alertas en oración, ¿verdad? Un alma sin oración es como un alma sin Cristo, mis hermanos. Porque como hemos visto, la oración y Cristo están de la mano. Entonces nos preguntábamos: ¿cómo empezar a orar? Y les vuelvo a decir, todo va paso a paso, ¿verdad? Claro, hay hermanos que tienen el don bello de la oración y les fluye y es espectacular. Pero hay muchos de nosotros que no tenemos ese don, ¿verdad? Y entonces la mayoría lo que tenemos que hacer es tratar de entrenarnos, es empezar subiendo una gradita poquito a poquito.
¿verdad? Recuerdo que Majo en esta clase nos ponía el ejemplo que no podemos pensar y no podemos pretender que vayamos a correr una maratón el día de mañana si nunca hemos corrido, ¿verdad? Ella nos ponía el ejemplo que un maratonista debe de empezar poco a poco, ¿verdad? Empieza ejercitándose poco a poco, empieza caminando, después trotando, después corren, se complementan con una buena alimentación y así poco a poco, con consistencia, siendo perseverantes y siendo constantes en ese entrenamiento, es que logran tener una resistencia para, después de muchos meses entrenando, poder correr 21 kilómetros en una maratón. Pero el punto acá era, el ejemplo que queríamos pues transmitir acá era que la importancia de ser perseverantes y constantes, ¿verdad? De esta misma manera, mis hermanos, es que nosotros debemos de ser perseverantes y constantes en la oración. Y nos podemos apoyar de herramientas, así como un maratonista se apoya de entrenar trotando, entrenar subiendo una cuesta, entrenar corriendo en una calle plana, se complementa con una buena alimentación. Nosotros podemos entrenarnos y podemos apoyarnos de la lectura de la palabra, ¿verdad? No solo debe de ser la palabra de Dios algo que nos instruya, sino que podemos usarla como un trampolín que nos lanza a ese espacio, a ese momento de oración, ¿verdad? Puede ser la lectura del día del misal, mis hermanos. No necesariamente tiene que ser la Biblia. No les estoy diciendo que tenemos que leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis en un día para que podamos orar y podamos entrar en esa sintonía con el Señor. Podemos ir capítulo a capítulo, ¿verdad? Poco a poco. Es lo que el Señor le ponga en su corazón. Yo así empecé leyendo la Biblia, yo me acuerdo, y a mi pastora me dijo, inicia por el Nuevo Testamento, me dijo, y empecé leyendo el libro de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos. Y así empecé, mis hermanos. Primero empecé con un capítulo, después voy a leer 2 capítulos. A veces leía 2 versículos, pero es ir poco a poco, ¿verdad? Y conforme vayamos leyendo, es que vayamos platicándole al Señor, reflexionando la palabra, Señor, ¿y qué quería Jesús hacer en este momento? ¿Cómo puedo hacer yo más como Jesús? Y ahí vamos a permitir y va a fluir, mis hermanos, y Él nos va a ir conduciendo en la oración. Van a ver qué lindo es. Otra cosa en la que nos podemos apoyar es en la reflexión o en la meditación. Tenemos que dejar que la verdad, que ese mensaje, que esa cita que hemos leído, pues penetre en nuestro corazón, ¿verdad? Y que asimilemos qué es lo que el Señor nos está tratando de decir, ¿verdad? Tenemos que dejar que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. A veces, mis hermanos, el Señor nos va a dar ese don, si lo queremos ver así, de que leemos la palabra de Dios, un extracto de la Biblia, y lo podemos comparar con alguna situación en la que nosotros estamos pasando. Y ahí el Señor se va a ir glorificando, mis hermanos. Ya irán viendo. Otra manera que nos podemos apoyar, otra herramienta en la que nos podemos apoyar para poder entrenar nuestra oración, es la contemplación. ¿Y qué es la contemplación, mis hermanos? Este es un diálogo que tenemos con el Señor, en el que Él nos lleva a su presencia hasta llegar a un momento de contemplarlo. Aquí, mis hermanos, a veces no es ni necesario decir ni una sola palabra, ¿verdad? Porque será un encuentro profundo que ustedes tengan con el Señor. El Señor no quiere que nosotros lo busquemos de la misma manera todos los días. Claro, todos los días podemos empezar
Todos los días podemos tener ese momento en el que doblamos rodillas y nos postramos sobre nuestra cama o en ese espacio que usted ha elegido en su casa. Pero el Señor también quiere que lo busque de una manera espontánea. Si en el carro, cuando usted va en el carro, el Señor le pone en su corazón que que quiere escuchar una alabanza, hágalo, ¿verdad? Porque sintámonos en la libertad de poderlo hacer, porque es cuando el Señor nos está llamando a estar con nosotros, a que nosotros podamos estar en su presencia. A veces, mis hermanos, hasta cuando se está bañando, ¿verdad? El Señor le pone ese momento. Tal vez está usted en una reunión de trabajo y usted solo cierra los ojos y contempla al Señor o invoca al Espíritu Santo. Todos esos momentos, mis hermanos, no les tengan miedo. Tal vez usted va en el carro y pone la alabanza y de la nada la alabanza le sacó lágrimas. Y es a través de esas lágrimas que el Señor lo está llevando a su presencia a conectar con Él. Y qué lindo, qué bendición. O qué bendición es cuando usted no entiende por qué anda un gozo. Es porque el Señor está con usted. El Señor, mis hermanos, solo nos pide que tengamos un corazón dispuesto. Nos pide un poco de nuestro tiempo. Nos pide que estemos en el ambiente correcto. Claro, no se va a poner a orar a la mitad de un centro comercial, ¿verdad? Eso casi que tiene muchas distracciones, pues. Por eso es importante y por eso el tema central de estos temas de la clase eran apartarse para orar, ¿verdad? Y el Señor nos va a ir enseñando cómo hacerlo. Muchas veces, mis hermanos, vamos a nos encontramos en una situación, estamos tratando de llegar a ese momento de oración, a esa profundidad, pero probablemente nuestra mente va a 1000 por hora y nos empezamos a llenar de pensamientos, nos empezamos a llenar nuestra mente de los problemas y cómo los vamos a solucionar, de situaciones que tengamos en nuestras vidas. Y cuando nosotros estemos tratando de orar y lleguen a nosotros, a nuestra mente, esos pensamientos, lo que debemos de hacer es pedirle al Señor con fervor que aumente nuestro deseo de perseverar y pedirle que aparte de nuestra mente todo aquello que quiera interferir en ese momento que esté apartado para estar con el Señor. Sabemos que el enemigo, mis hermanos, lo que no quiere es que nosotros tengamos una relación con el Señor y Él va a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Para que usted no llegue a ese momento de oración, para que usted no llegue a esa intimidad con el Señor. Entonces es importante que estemos alertas a que van a existir ese tipo de disrupciones que nos quieran quitar la atención de la oración. Entonces tenemos que ser perseverantes y constantes, mis hermanos. También, mis hermanos, nos hemos dado cuenta que las tentaciones con las que a diario vivimos son fuertes y son persistentes. Como les digo, el enemigo ahí está y no va a parar de estar tratándonos de vencernos en nuestra lucha espiritual. Y la única manera de poder llevar una vida cristiana y victoriosa es venciéndolo en oración. Estoy segura que muchas veces usted ha estado así, mira, al borde de la tentación. Por ejemplo, le contaron un rumor y usted ha estado así, que ya va a contar, ¿vea? Y dice, Señor, ciérrame la boca, sella mis labios. No voy a caer en esta tentación de andar divulgando este rumor, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar conscientes que tenemos que fortalecer nuestro espíritu.
para que la acción sobrenatural del Señor venga a nuestro auxilio, porque mis hermanos, cuando usted está ahí, vea, y dice, ya le voy a contar a todas mis amigas aquí todo aquello que me contaban de la fulanita y tal, y usted se muerde la lengua, de verdad, mis hermanos, eso es una acción sobrenatural que el Señor está teniendo sobre nosotros. Solo Él puede cerrar nuestra boca y no seguir difamando a esa pobre persona que íbamos a empezar a chambrear, como bien dice el buen salvadoreño. Entonces, necesitamos, mis hermanos, mantenernos despiertos, mantenernos orando, mantenernos alertas, ¿verdad? Para que no nos coma el mandado del enemigo, porque cuando nosotros nos desconcentramos del asunto, ahí nos hace caer. Entonces, no dejemos tirado todo aquello que empezamos con aquel gran entusiasmo. No lo dejemos tirado, mis hermanos. Trabajemos arduamente por esa oración, trabajemos arduamente por tener esa constancia y perseverancia en esos momentos de oración que nos van a fortalecer para esos momentos de crisis que vamos a pasar, ¿verdad? Y por último, la última clase, que es la que sé que la tienen más fresquita, ¿verdad? Nos hablaba Karen de el tema era cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y la manera de demostrar y de testificar que somos sus hijos es cumpliendo lo que Él quiere para nosotros, o lo que Él quiere de nosotros más bien, ¿verdad? Justamente en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña donde hace 7 peticiones importantes en esa oración. Y una de ellas es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, mis hermanos, es lo que todos los hombres, la voluntad del Señor para cada uno de nosotros es que todos seamos salvos y que todos conozcamos la verdad. ¿Y cómo vamos a ser salvos entonces? ¿Cuáles son las cualidades que nos pueden ayudar a cumplir la voluntad del Padre? A ser dóciles a cumplir su voluntad. Claro, cumplir su voluntad no va a ser fácil siempre. Y eso estoy segura que aquí todos tenemos algún testimonio de eso, que cumplir la voluntad de Dios no es fácil, porque muchas veces la voluntad del Señor probablemente es todo lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Por ejemplo, mis hermanos, ¿se han dado cuenta como cuando los niños chiquitos pelean, ya sean hermanitos, primos, vecinos, amigos, lo que sea, pelean así, ¿verdad? Y se están agarrando y pasaron 5 minutos y están reconciliados y abrazándose como que si nada pasó? Eso es increíble. Por eso es importante y por eso el llamado y el mensaje que a mí me quedó de la clase que nos dio Karen la semana pasada fue que tenemos que ser como niños para poder cumplir la voluntad del Padre. Y nos los confirmaba en la palabra de Dios. En Mateo 18:3 dice la palabra de Dios y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. El amor y la admiración que un hijo pueda sentir por su padre es lo que los va a motivar a ellos a querer agradar a su padre. Siempre, ¿verdad? Ya sea con buena conducta, haciendo caso, siendo obedientes, esforzándose en los estudios, ayudando con los quehaceres del hogar, ¿verdad? Esto también, mis hermanos, sucede, por ejemplo, en una relación amorosa, con el novio, la novia, el cónyuge, ¿verdad? Nos esforzamos por aprender a cocinar lo que más le gusta a él o a ella,
A veces como mujeres nos toca ceder a ver las películas de acción que tanto les gusta ver. Nosotros queriendo ver aquella película romántica, pero cedemos a ver la película de acción. Nos arreglamos para vernos mejor, para estar más presentables, ¿verdad? Para esa otra persona importante para nosotros. Entonces, mis hermanos, de esa manera, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros con el Señor. Debemos de ser, admiramos tanto a nuestro Padre que debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos por agradarlo, ¿verdad? Cuando somos como niños, podemos ser sinceros, mis hermanos, con Dios. No tenemos trabas, somos transparentes. Ustedes han visto que los niños no pueden esconder las cosas. O sea, tal vez le tratan de decir la mentirita, pero uno le ve la carita al niño y ya se delató, ¿verdad? Así tenemos que ser con el Señor. Debemos de ser transparentes y debemos de confiar en el Señor, así como un niño confía en su padre, que tendrá alimento en la mesa, aunque haya aplazado el examen. Así debemos de confiar nosotros en el Señor, que vamos a tener su amor, su alimento, aunque le hayamos fallado, aunque hayamos pecado, aunque hayamos caído en la tentación, siempre y cuando nosotros seamos humildes y le pidamos perdón, ¿verdad? Ser como niños nos permitirá, mis hermanos, abrirle nuestro corazón a Dios en esas áreas de nuestras vidas en donde necesitemos una acción urgente de Él. Y Él comenzará a actuar muchas veces diciéndonos o indicándonos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces tal vez le faltamos respeto a alguien y sentimos aquel llamado que tenemos que irle a pedir perdón al Señor, que tenemos que humillarnos y no al Señor, irle a pedir perdón a la persona a la que ofendimos. Y eso es hacer la voluntad del Padre si usted va y le pide perdón. Claro que no es fácil, ¿verdad? Porque requiere de humillarse. Pero nuestra confianza en su poder, nuestra confianza en la sabiduría que el Señor hace, debe de ser más grande que nuestros deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, para ir cerrando, que ya me voy quedando sin tiempo, quisiera dejar unos minutos abiertos para ustedes si alguien quisiera compartir algún testimonio, compartir alguna vivencia. Les cedo el micrófono, o si tienen alguna consulta o algún comentario, pues les dejo estos. Nos quedan como 2 minutitos si no me equivoco. Porque la próxima clase será nuestro convivio, ¿verdad? La próxima clase ya no va a ser clase, sino que ya va a ser nuestro convivio. Entonces, y ya después de eso se gradúan. Así es que, sí, María Isabel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues fíjense que yo desde que inicié Redil empezamos con el tema de la oración, bastante fuerte en el sentido de que a través de Majo y también de mi otro hermano explicaban temas básicos de qué hablar, de cuánto tiempo. Y yo sinceramente en ese momento sí tenía una oración muy débil. A veces no oraba porque estaba muy cansada, a veces decía mañana, y así se iban los días y pues llegamos a la asamblea casi que ahí a tener ese encuentro con el Señor. Pero un día yo decidí decir no, me voy a ordenar, voy a empezar a orar, me voy a empezar a levantar temprano, porque esa era otra, me costaba levantarme temprano.
Y era bien difícil porque a veces yo trabajaba desde casa y me tenía que conectar a las 8:30 y a veces a las 8 me despertaba. ¿Verdad? Entonces sí era como que bien difícil hacer como esa rutina, ¿verdad? De la oración. Entonces dije, no, me voy a estar levantando a las 5 de la mañana. Empecé a las 6, ¿verdad? No empecé de un solo. Y luego empecé a despertarme a las 5 por motivos que mis hijos empezaron a ir de modo presencial. Y me empecé a levantar a las 4:30. Y para la gloria de Dios, o sea, fue una gran bendición porque el Señor en su gran amor y su fidelidad, en ese momento yo le estaba pidiendo por un buen trabajo y empecé a tener una oración constante, pero una oración de verdad, de que al principio uno llega a pedirle un montón de cosas, ahí la lista de peticiones, pero ya llega un momento en que uno llega a adorarlo, a hablar con él y escucharlo. Entonces, él fue tan fiel que al mes me concedió encontrar un nuevo trabajo, un buenísimo trabajo, y yo realmente eso solo le doy la gloria a Dios, porque sí, Él hizo su obra y pues que gracias a ustedes que sí nos enseñaron súper bien cómo hacer estos pasos realmente para llegar a una buena oración con Dios. Gloria a Dios, qué bendición, María Isabel. Y así es el regalo, es el fruto de la perseverancia y de la constancia, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios. Gracias por su testimonio y por compartirlo. Que Dios la bendiga. Bueno, mis hermanos, hoy sí nos quedamos sin tiempo. Ya son las 7:30, así es que nada, mis hermanos, vamos a cerrar rapidito con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, te damos las gracias por esta clase, por esta hora que nos diste para podernos recordar todos aquellos mandatos, todas aquellas cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, ese plan perfecto que tú tienes para cada uno. Gracias por recordarnos cómo empezar a orar. Gracias por recordarnos que tú no buscas una oración elevada, sino que buscas una oración sencilla, porque nos pides un corazón sencillo, un corazón abierto. Yo te quiero pedir, mi Señor Jesús, que a cada uno de mis hermanos aquí conectados esta noche, tú les des ese regalo de poder tener un corazón sencillo, de poderte escuchar en la sencillez, de poderte ver en esos momentos en los que tal vez nos sentimos agobiados. Yo te quiero entregar cada una de las familias aquí representadas, mi Señor Jesús, para que tú las bendigas, para que tú las cubras y para que tú no las sueltes nunca. Te quiero pedir por cualquier necesidad de salud, de trabajo, emocional que puedan tener, para que tú tomes control sobre ellas, mi Señor. Gracias por permitirnos, como maestros, pues conocer estos bellos corazones que nos has prestado por estos meses. Yo te quiero pedir que los sigas cuidando, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, por esta noche. Y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias, buenas noches. Un vídeo.